Vale, pues hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas al primer evento del programa de verano del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Hoy vamos a estar hablando de videojuegos, política e ideología a propósito de Ideological Games. Es este libro que tengo aquí, se ve más o menos, sí. El libro ha sido publicado por Héroes de Papel y coordinado por Paula Velasco y Antonio Flores, que nos acompañan hoy aquí. Ideological Games es una colección de ensayos de temática variada, pero todos van unidos por este hilo de videojuegos e ideología. En estos ensayos se tratan temas diversos como masculinidad y feminismo, la representación del pasado, la capacidad del videojuego como una herramienta pedagógica o la representación de lo cotidiano, entre otras cosas. La charla de hoy surge a raíz de la publicación del libro, pero está pensada tanto para la gente que ya ha leído el libro como para aquellos que no han leído el libro. Mi idea es más bien debatir o discutir algunos temas que surgen a raíz del libro, pero no necesariamente profundizar en temas que específicamente se tratan en el libro. No me quiero enrollar mucho más, así que voy a pasar a presentar a la gente que me acompaña hoy. Por un lado tenemos a Paula Velasco, que es doctora en filosofía especializada en estética y profesora en la Universidad de Sevilla. Y, como ya he dicho, coordinadora del libro Ideological Games. Antonio Flores, que es doctor en filosofía especializado en estética marxista y crítica ideológica de la cultura occidental. Y junto a Paula, como ya he dicho de nuevo, coordinador del libro. Y además nos acompaña hoy Marta Trivi, que es periodista cultural especializada en videojuegos y redactora y responsable de la web The Night Games y presentadora de Reload, que es, si no me fallan los números, el podcast sobre videojuegos más escuchado en español. Así es, sí. Bienvenidos a los tres. Y bueno, yo me presento rápidamente. Soy John Baldwin, soy politólogo y experto en política internacional, miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, y he investigado temas relacionados con la hegemonía, persuasión y propaganda en videojuegos bélicos. ¿Qué tal estáis? Estupendo. Buenas tardes. Muy bien. ¿Ha estado bien contenta la de estar. presentación? Encantado de la invitación. Yo la verdad que estoy muy contenta de que nos hayáis hecho coincidir con Marta, que hablábamos antes, Antonio y yo, que teníamos muchas ganas de estar en el mismo espacio que ella. Así que un placer, muchísimas gracias por invitarnos. A vosotros Dios, por madre acompañarnos. Teniendo en cuenta lo preparadísimos que estáis todos, para mí de verdad es un placer estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de charlar de tú a tú. Me gustaría empezar esta charla con algo que es casi, pues que cada persona cuente un poquito una anécdota, porque me gustaría preguntaros cuándo os empezó a interesar el videojuego como algo que no era simple entretenimiento, sino que le empezasteis a ver esta faceta política o ideológica. Yo, por ejemplo, en mi caso, hace un año y medio así, andaba buscando tema para un TFM para un máster en ciencia política y estaba interesado en temas sobre seguridad, teoría crítica. Esto me llevó a temas de tecnología, sistemas de visión y visibilidad, reconocimiento facial, drones. Y en esta etapa pre-investigación en el que te empiezas a interesar un poco por muchas cosas para ver dónde investigar, me topé con un videojuego que se llamaba Airman Challenge, que es diseñado por el ejército del aire de Estados Unidos, en el que, bueno, tú eres un piloto de drones y empiezas tienes una serie de misiones en Irak, Afganistán, todo así, y constantemente te dicen, oye, esto se te da muy bien, deberías alistarte al ejército, así. Y de ahí poco a poco fui tirando el hilo. Antes de esto jugaba videojuegos, pero nunca me había interesado de esta faceta más ideológica o crítica del videojuego. No sé si vosotros jugabais antes a videojuegos de interesaros o cuál ha sido el mecanismo. Empezamos, si queréis, en el mismo orden con el que he hecho las presentaciones.
Así que empieza Paula. ¿Cómo te Vale, interesaste tú en esto? Yo jugaba antes de empezar a investigar sobre videojuegos y de hecho llegué como un poco casualmente porque, bueno, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, como me pasaba todo el día rodeada de libros, mi ratito de ocio, en vez de leer, o bueno, leía muchos cómics, pero aparte de leer necesitaba hacer otras cosas. Y entonces retomé mucho el hábito de juego. Y claro, en ese momento que yo ya tenía mi historia con los juegos desde chiquitita, yo soy de aventura gráfica, Monkey Island siempre en mi equipo, pero claro, cuando se mezclaron la estética y los videojuegos me di cuenta del potencial que tenía. En un primer momento no era mi intención empezar a trabajar sobre videojuegos, pero claro, yo estaba investigando en ese momento sobre la estética de lo sublime, de los símbolos en horror delicioso que solemos trabajar, mientras jugaba el Silent Hill. Y entonces, claro, dije, esto, una cosa está vinculada claramente con la otra y yo no puedo no escribir sobre este tema. A partir de ahí, seguí jugando, seguí investigando y también mi carrera investigadora ha ido derivando más a nuevas tecnologías y cultura popular en general. Estoy trabajando, bueno, mi especialidad es filosofía de la fotografía, pero claro, con la deriva que ha ido tomando también la realidad, la ocupación de espacios virtuales, sobre todo con el tema de la cuarentena y demás, cada vez estoy trabajando más en ese espacio y además me viene genial porque así tengo una excusa para jugar sin sentirme mal, porque lo del ocio no productivo yo tengo un problema con eso, que sé que está muy mal a nivel ideológico, pero me cuesta mucho trabajo hacer cosas que no sean vinculadas de alguna manera con trabajo. Entonces, bueno, así fue como empecé yo. No sé cómo empezaron los demás. ¿Tú, Antonio? Pues, a ver, yo igual, he jugado desde chico, sobre todo juegos de estrategia y juegos de simulación, de gestión de ciudades y demás, a eso he jugado desde siempre, pero tampoco tenía esa reflexión y fue precisamente culpa de aquí, la muchacha esta, y de unas jornadas que organizaron, de las jornadas sobre estética del horror, si mal no recuerdo, y la revista Life Play, que la conocí más o menos al mismo tiempo, donde hicieron una mesa, un panel de temas videojuegos, con el tema este del horror y tal, y a partir de ahí fue cuando me animé a empezar a mirar esas cosas que me interesaban, aparte en la carrera o en otros ámbitos, me interesaban de teoría, de filosofía, empecé a buscarlos, a mirarlos, a leerlos en el videojuego y fue más o menos por ahí. Sí, o sea, y a partir de entonces tardé un poquito porque además después la tesis, que en mi caso totalmente alejado o bastante alejado, aunque sea estética de temas de estos temas, pero al final es otro interés y acabas llegando porque es eso, sigo jugando y seguía jugando y entonces al final si lo tienes en la cabeza te termina saliendo. Claro. ¿Y tú, Marta? Pues para mí fue ver todo lo que se produjo alrededor de Depression Quest. Es una respuesta obvia, pero de verdad fue así. Que es un juego que, bueno, al fin y al cabo, para quien no lo conozca, es un juego personal en la que una mujer, Zoe Quinn, en primera persona, te habla de cómo es tener una depresión y estar inmersa en un estado depresivo. El problema es que la simple existencia del juego provocó el Gamergate, que fue, pues, para quien no lo sepa, una ola de acoso hacia mujeres, donde quería expulsarse directamente a las mujeres del mundo del videojuego. Se usó este juego, su existencia y el hecho de que muchas páginas hubieran hablado de él, pese a ser no comercial, como una excusa para iniciar esta ola de acoso. Y para mí, el hecho de que un juego que se había producido totalmente al margen de la industria, que no buscaba ganar dinero, que era simplemente usar el videojuego como método de expresión, provocara esta reacción tan virulenta que ha afectado a la política, creo, en muchísimos países y que ha despertado a muchísimas feministas, tanto dentro como fuera del sector del videojuego, a mí me dejó muy claro cuáles son los términos en los que estamos hablando cuando hablamos de ideología en videojuegos. Parece que al hablar de videojuegos y política hay algo como que llega, digamos, casi a incomodar a algunas personas. Se escucha mucho aquello de no metas política en mis videojuegos, a muchos desarrolladores decir, bueno, no, esto no es político. Se escucha a desarrolladores irse así un poco por las ramas para decir, no, este videojuego explora temáticas comunes a todos los humanos, pero no es político. Sin embargo, hay otros medios
como puede ser el cine o la música, que no parecen tener tanta fobia a decir abiertamente que sus piezas son políticas. La música, claramente, hay muchísima música política que no se avergüenza en ningún momento de ser música política. Hemos visto en los últimos años como una película como Parásitos, que se posiciona como una película política, no se avergüenza realmente de esto. ¿Por qué parece que existe esta fobia en el videojuego por encima de en otros medios? Te lanzo la pregunta a ti, Marta. Pues a ver, la verdad es que es una pregunta compleja que tiene varios factores, pero creo que el principal sería que el videojuego es un producto cultural que, aunque ya está democratizado y hay producciones de presupuestos muy diferentes, la mayoría de videojuegos o los videojuegos más reconocidos son productos carísimos. Son muy caros de hacer, necesitan una inversión bestial que además es una inversión que tiene que mantenerse durante mucho tiempo. Cuando hablamos de producir videojuegos, hablamos de estar creando una obra que durante 4, 5 o 6 años no está dando dinero, solo está consumiendo dinero. Entonces, como conlleva en el mercado un enorme riesgo, creo que hay muchísimos inversores o muchísimos accionistas de grandes compañías que no quieren como ponerse al público en contra, quieren aspirar a la mayor cantidad de público posible. Entonces, pues, además de seguir las tendencias del mercado en cuanto a jugabilidad, por ejemplo, o a preparar grandes campañas de marketing, también lo que hacen es intentar no enfadar a nadie. Y para no enfadar, lo que hacen es simplemente decir que su juego no es político, pese a que muchas veces es evidentemente político y esa política sirve como reclamo y como punto de interés en el juego. Y aquí hablo, por ejemplo, de los títulos de Ubisoft, que directamente te dicen, mira, nuestros juegos te van a lanzar a un Londres post-Brexit, que no puede ser más político, pero a la vez te dicen, pero no hablamos de política, porque no quieren que nadie piense que el juego puede ir contra ellos. Y el hecho de que crean que a la audiencia de los videojuegos no le interesa la política es porque durante pues, los últimos 30 años, creo yo, el marketing de videojuegos al principio nació como un producto que era para toda la familia, era para que todos se entretuvieran y la familia jugara junta como si fueran juegos de mesa. Pero a finales de los 80 o a principios de los 90, el marketing de los videojuegos, especialmente de las consolas, empezó a tomar una deriva hacia atraer a los hombres blancos de entre 16 y 26 años, que eran los que parecía que se gastaban más dinero en juegos en ese momento. Y entonces hay ciertos estudios que manejan las grandes multinacionales, también en el cine, en el caso, por ejemplo, de Disney con Marvel, que dicen que ese público de hombre blanco, heterosexual, en esa franja de edad, es una persona que siente la política como un elemento disconforme y que los videojuegos no esperan encontrar ese tipo de elementos, piensan que esos elementos atentan contra su propia diversión. Entonces, pues se juntan ese tipo de cosas y básicamente sí que existe esa política en los videojuegos, pero no se quiere nombrar simplemente para que el público que quiera ignorarla sea capaz de ignorarla si así lo desea. Sí, parece que muchas veces solo se interpreta como político cosas muy concretas, ¿no? Dentro de que existen muchas formas en las que la política se puede manifestar en un videojuego, parece que queda reducida a una cuestión casi de representación en la que solo hay política si el protagonista es negro o mujer, si salen personas homosexuales dándose un beso y ya casi que la política se queda ahí. Me acuerdo hace poco hubo una discusión, diría, ni siquiera, pero que la gente se quejaba que en un shooter de la Segunda Guerra Mundial aparecían personas negras. Decía, pero ¿cómo va a ser esto? Cuando la realidad es que hubo batallones enteros de, por un lado, personas de Estados Unidos, afroamericanos, y por otro lado, de colonias europeas como Senegal, que mandaron soldados ahí. Lo que pasa es que ha habido una representación de estos eventos a lo largo de las últimas décadas, digamos desde los 60, desde los 70, en el que se ha invisibilizado a esta gente hasta el punto de que cuando aparecen de nuevo parece que es un movimiento ideológico ya de unas élites progresistas que buscan comer la cabeza y demás. No sé cómo lo veis vosotros, Antonio o Paula. Yo es que, bueno, empieza tú, Antonio, ahora. No, bueno, simplemente por añadir algo más, es que yo diría que incluso no se percibe
lo político como político, no se percibe el discurso hegemónico como un discurso político. Entonces, por eso, cualquier discurso que sea diferente al hegemónico va a suponer, a quien sea, una disrupción en su forma de ver la normalidad de la realidad, la conformidad de la realidad. Eso pasa, es muy común en los juegos de estrategia y en las comunidades de juegos de estrategia cuando se habla, por ejemplo, de países occidentales, con sus imperios, con su historia, muy marcado la idea de imperio político, Estado-nación europeo. Y cualquier alternativa que se salga a ese tipo de discurso rompe, digamos, con las propias dinámicas que te vende el juego y que te está desarrollando el juego a través de su mecánica y sus dinámicas. Entonces, cuando no es normal, por ejemplo, en este tipo de juegos, los juegos de estrategia, que haya opciones contrahegemónicas, porque directamente cualquier opción de ese tipo rompe completamente contra no solamente el discurso público, sino también con la propia forma que tenemos de pensar ese tipo de sujetos. Entonces es muy difícil hacer esa ruptura más bien en las formas tradicionales. Después sí que hay indie y hay otros elementos, pero sí. Pero intenta buscar en un Paradox, intenta buscar en un Creative Assembly con los Total War, intenta buscar algo de esto, no vas a encontrarlo. Claro, yo iba por la misma línea de lo que ha dicho Antonio, que me ha quitado mi primera oportunidad de citar a Gramsci. Pero, claro, yo suelo hablar en estos casos de cómo toda la ideología hegemónica, en este caso, está completamente invisibilizada y de eso nos damos cuenta muy fácilmente cuando, por ejemplo, por no hablar todo el rato de videojuegos, si no lo llevamos al ámbito de las series, como has puesto ejemplos también de eso, pues cuando estamos viendo Juego de Tronos y de pronto Varys dice que él se preocupa por el pueblo y no por nadie más, y hay enseguida montajes de Varys con el himno de la Unión Soviética. O todo el mundo identifica las películas de Ken Loach como propias de un discurso de izquierda, cuando a lo mejor no identifican claramente las películas de Clint Eastwood como ideológicas, como si no tuviesen ideología a mansalva, además, ese tipo de reproducciones. Pues creo que con los videojuegos pasa lo mismo. Y me da la sensación de que si bien es cierto ahora, cada vez más hay una constancia de que existe la ideología o que está muy presente la ideología en la narración, cada vez lo que empieza a molestar más es cuando se desvela esa ideología que está inserta en la propia dinámica de juego, que es un poco lo que planteaba Antonio, y en definitiva con lo que ha empezado hablando Marta también, con el tema del Gamergate. Cuando de pronto los juegos rompen con la dinámica de juego habitual, cuando se habla de otro tipo de cosas, y bueno, ya he hablado de este juego sobre la depresión, pero yo hace poquito he estado jugando a Season Empathy de Construct Team, y es una maravilla, pero entre otras cosas porque no tienes las mismas dinámicas de juego habituales y eso rompe muchísimo con lo que tú piensas que va a ser la experiencia de juego. De pronto no es lo mismo y ya dices, bueno, esta gente que viene aquí, la generación de cristal, a hablarnos de ansiedad, depresión y cosas de estas, cuando en realidad, claro, el hecho de que eso por acción o por omisión no se hable de esos temas antes también es una cuestión ideológica, por no limitarlo solo a la narrativa. Y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, evidentemente, pero sí que creo yo que en videojuegos esta reacción en contra de las narrativas hegemónicas es aún más virulenta que fuera o sea, en el mundo del cine, en el mundo de las series, en el mundo de la literatura. Porque muchas veces en el cine sí que es verdad que hay pues una serie de premisas que si a lo mejor no son lo que ahora se identifica como progre, es decir, no sale pues una persona racializada o no hay una mujer protagonista dura o tal, sí que es verdad que no hace demasiado ruido, pero precisamente, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos hemos tenido hace poco el ejemplo de Terranil, que es un juego que ha sacado una demo y el juego básicamente va de recuperar un ambiente pues destruido, un ambiente natural que ha sido totalmente desertificado y cuyo valor ecológico se ha echado a perder. Y el juego, o sea, no hay personajes, no hay ningún tipo de pues representación explícita de lo que la gente muchas veces interpreta como política y aún así a la gente le ha enfadado porque no puedes explotar el terreno y le ha parecido que es algo como, bueno, esto es que es de los gente del cambio climático, no sé qué, y no ha gustado. Y ese nivel de virulencia a mí me cuesta verlo fuera, la verdad. No sé si es también por el desarrollo de las redes sociales, como que yo tengo la sensación de que la comunidad que yo tenía cuando empecé con el cine, con las series y demás, era algo mucho más reducido porque no estaba ese terreno hostil que es Twitter. Y me da la sensación de que hay mucho de eso también, aunque también creo que es una parte muy fuerte de lo que decía Marta al principio, de el target
específico de gamer que había al principio, que esa comunidad como tal no existía tanto en otros espacios culturales y ahora estamos pagando los platos rotos de entonces. O sea, si la mayor parte de la comunidad es ese hombre blanco heterosexual, pues en cuanto empieza a haber incursiones de otro tipo de público, que ya estaba ahí en realidad, pero estaba invisibilizado, es cuando saltan las alarmas. En el estudio ideológico de una obra, al final siempre hay un poco de espacio para la interpretación, ¿no? No es un estudio científico natural como pueden ocurrir en otras áreas del conocimiento, y hasta cierto punto esta interpretación viene mediada por nuestras propias convicciones y hasta cierto punto por aquello en lo que nosotros queremos creer, ¿no? ¿Hace esto más difícil un acercamiento teórico al medio, Paula? A ver, es una pregunta complicada y más cuando se la haces a una persona que estudia filosofía y además estética, que claro, aquí empezamos a hablar de cuestiones de gusto y si el gusto es algo universal o es algo particular y cosas así, entonces podríamos tirarnos horas solo hablando de estas cosas. Yo aquí también tengo mi deriva, que aunque yo no haya hecho mi tesis específicamente desde una perspectiva marxista, sí que aplico una perspectiva marxista a mi forma de analizar la realidad. Y creo que ahí se marca mucho el cómo te acercas incluso al concepto de ideología. Yo al final identifico que todo proceso tiene un componente histórico y social y que tiene que ser analizado en ese contenido. Por eso también cuando analizamos videojuegos, esta idea de que hay elementos que pues, suenan un poquito más quizá posmoderna y se nos puede ir un poco de las manos o caer en el todo vale. Siempre intento analizar las obras y creo que la mayoría de la gente, bueno, los que estamos aquí seguros y la mayoría de la gente que está ahora mismo en estas dinámicas, plantea su trabajo sobre lo ideológico en el videojuego desde la premisa de que vivimos en un momento histórico determinado, social determinado, en el cual hay unas sensibilidades concretas y hay elementos que aparecen en la obra. Entonces, lo que sí que creo que es importante resaltar es que, y esto también es bastante marxista en realidad, es que no deberíamos caer en el formalismo a la hora de analizar la obra para huir de esa posible subjetividad que mencionas, porque al final si no caemos en una dinámica de análisis formalista kantiano que no nos lleva tampoco a ningún sitio y que nos sitúa las obras en el contexto en el que estamos. Deberíamos incluirlas, como decía, en su entorno para poder entender hasta dónde llega la influencia de la ideología en cada uno de esos apartados. Y bueno, también creo que somos lo suficientemente serios como para saber que si tú lees un libro buscando cosas concretas, las vas a encontrar, pero no es una lectura honesta de un libro. Tienes que saber, por eso siempre se dice lo de la obra y el autor, que sé que no nos vamos a meter en esto, pero una obra es un trabajo de un autor y el autor pertenece a una sociedad concreta y analizar las cosas fuera de ese contexto no tiene mucho sentido. Luego ya el enfoque que le demos cada una dentro de la premisa de investigación que hagamos, dentro de si estamos haciendo más bien divulgación o un trabajo más teórico. Yo, por ejemplo, suelo trabajar cerquita del ámbito de la fenomenología. Antonio, por ejemplo, trabaja más desde el ámbito marxista más potente. Son opciones, pero siempre teniendo en cuenta esas cuestiones que estaba planteando al principio. Igual ahora Antonio me dice que él no lo hace así, pero... No, precisamente lo que quería decir es que cuando se lanzan este tipo de preguntas, yo voy a saco porque lo primero que digo, la crítica es objetiva. La crítica no es subjetiva. Si dices que la crítica es subjetiva, estás rompiendo con todo el conocimiento posible. O sea, la crítica es una toma de distancia y una toma de distancia no solamente con respecto al objeto, sino también con respecto al sujeto. O sea, tienes que poner vamos a usar lenguaje fenomenológico, en paréntesis, tanto al objeto como al propio sujeto que está atendiendo a esa experiencia. A partir de ahí ya obviamente viene todo el marxismo que dice no estamos mediados, realidad social, contexto, historia, todo eso. Pero si no partimos de la base de que podemos hacer teoría del gusto y podemos hacer algún conocimiento objetivo, es decir, algo que sea conocimiento de nuestros gustos, teniendo siempre presente que estamos atravesados de un lenguaje, atravesados de una historia, atravesados de una sociedad, es la única forma que tenemos de hablar de esto. Si no lo hacemos desde esa conciencia crítica, en realidad no valdría para nada ni siquiera hablar de juego, porque va a ser todo un esto me gusta o no me gusta, o esto me molesta o no me molesta, tal. No, lo que se intenta es precisamente construir un discurso que diga, bien,
hablamos de política, hablamos, por ejemplo, de Terranil. Qué interesante es que no solamente no haya presencia humana, sino que los mapas se basan en que llegan unas máquinas, reconstruyen el ambiente y se van las máquinas. El último paso es que se vayan las máquinas y dejar la naturaleza. Vamos a analizar eso en sus mecánicas, en sus dinámicas y en las posibles interpretaciones que hagamos. Va más allá de la pura interpretación subjetiva que podamos hacer de nuestro gusto. Creo que sí, es posible y que vamos a tope con la objetividad con esto. Mira que yo no era de objetividad, pero mira. Has cambiado, Antonio. Lo que nos queda es barbarie. El resto es barbarie. Objetividad barbarie, nuestro nuevo nivel. Lo que sí que es cierto es que durante mucho tiempo la crítica al videojuego ha seguido como era casi matemático, ¿no? Jugabilidad, un 7/10, gráficos, 8/10. Se hacía una media y se daba. Y parece que en los últimos años está surgiendo una crítica que pese a ser objetiva en el sentido que tú dices, Antonio, no deja de buscar alejarse de ese acercamiento de cogemos cada parte, la analizamos por separado, sumamos y lo que salga. Al final, quería decir esto y para lanzárselo a Marta, porque Marta, al ser periodista cultural, está constantemente en contacto con este tipo de análisis. ¿Piensas que esto demuestra un cambio en el jugador o demuestra que el medio es cada vez más maduro, o a qué responde que la crítica haya evolucionado hasta este punto? A ver, yo creo que por un lado demuestra que la crítica se ha profesionalizado, porque lo que pasó al principio con la crítica de videojuegos es que videojuegos no estaba incluido dentro de la crítica cultural, entonces la gente que se dedicaba a hacer crítica de videojuegos eran muchas veces aficionados que intentaban sistematizar y hacer objetiva, no en el sentido objetivo que ha hablado Antonio, objetivo desde el punto de vista pues que creo que tiene la mayoría de la sociedad, como sistematizar las críticas, y de ahí nace el que se pongan estas notas y el que se evalúen los diferentes componentes por separado. Se quería hacer como que, vale, podemos hacer una crítica de videojuegos que sea común hacia todos los juegos, pero creo que lo que nos ha demostrado el tiempo es que el medio es muy diverso y muta todo el tiempo, y es injusto aplicar ese supuesto estándar a todos los juegos, porque si bien hay juegos que merecen que se hable de sus gráficos, hay otros juegos donde los gráficos están de más y no aportan a la experiencia, o no aportan tanto como debería, y no debería pesar tanto el peso en esa ponderación. Entonces sí que es cierto que desde la crítica estamos cada vez rehuyendo más de las notas. Yo por lo menos en la página de trabajo estoy haciendo gran campaña para quitarlas, porque no creo que sea justa a la hora de evaluar de un juego, y sí que es verdad que cada vez nos acercamos más a la objetividad, que esta que sí dice Antonio, el no hablar tanto de a nosotros nos ha divertido o para nosotros ha sido una buena experiencia, sino analizar los temas del juego y analizar cómo se aplican esos temas y en un contexto cultural y basado en asomarnos a otras ramas de la cultura. Pero hay un matiz ahí, que es que estoy viendo que, bueno, y yo lo hago, personalmente es algo que me encanta, que es que hay mucha crítica que también se apoya en construir a partir del propio juego. A mí una cosa que me gusta, y esto no está tan entendido, pero a mí personalmente es algo que me encanta porque lo hacen muchos críticos literarios, es el de construir una ficción a partir de la ficción que transmita la misma sensación aunque no lo estés evaluando. Y para mí eso también es crítica. Hace poco escribí un texto totalmente de ficción, como una especie de cartas, porque a mí me había inspirado el juego eso. Y ya te digo, eso no puede ser objetivo, porque no estoy analizando nada, pero sí que estoy intentando llegar a una audiencia de la misma forma que llega el juego. Y para mí esto sí es una muestra de madurez y una muestra de la diversidad que encontramos ahora mismo dentro del medio. Sí, bueno, perdona, Paula, avanza. No, iba a decir que es que al final también estos sistemas de ponderación también tienen mucho de ideológico. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de lo que quiere decir un autor cuando crea una obra y pasamos por completo de lo que percibe la audiencia. Al final estamos cayendo en esas estéticas de creación que de nuevo son de hace ya mucho tiempo y deberíamos empezar a superarlas en algún momento. Creo que lo que plantea Marta es súper interesante porque al final también deja ese espacio a la interpretación, a decir, bueno, a lo mejor el autor quería decir esto, pero yo he experimentado esto y tal. Y también creo que pone sobre la mesa un detalle que sería interesante que planteásemos no solo en la crítica de videojuegos, sino en nuestra forma de relacionarnos con la realidad en general, y es la importancia de la persona que está
detrás de la información. No podemos decir que una información sea objetiva con mayúsculas, capitales, términos metafísicos, sino que la información, además más en tiempos de fake news, dependen un poco de... Y con esto Antonio y yo tenemos siempre ahí un poco de rifirrafe, porque yo siempre digo responsabilidad y a él no le entusiasma demasiado ese término. Pero en el fondo, cuando nos informamos, buscamos también en esa información partisana, ¿no? De gente en la que confiamos. Y eso es importante también porque creo que es un cambio ideológico de, bueno, en un momento en el que los datos de pronto parece que no sirven y que no hay realidades efectivas por lo que estábamos hablando de los efectos de las fake news y posmodernidades y demás, este nuevo modelo de hablar de las cosas de otra manera es una respuesta, creo, a todo lo que está pasando y sobre todo da espacio a salir de esos formalismos, especialmente en el mundo del videojuego, pero también en el mundo del cine y demás, que antes no se prestaba atención a que los críticos de cine siempre eran los mismos, a los que siempre les gustaban las mismas películas y al final siempre iba al cine a ver el mismo tipo de contenido porque los críticos de referencia eran los mismos. Entonces, considero que es interesante por lo menos dejarlo caer y pensarlo de cara al futuro porque excede el ámbito de los videojuegos. Hablando de videojuegos y política y teniendo aquí a dos expertos en estética, uno no puede dejar pasar por alto esto a la hora de hablar de videojuegos. Me gustaría hablar especialmente del uso estético de determinadas problemáticas sociales en videojuegos. Especialmente cuando se usan estas temáticas que son altamente politizables o están muy politizadas, se coge su aspecto estético y se le elimina en la medida de lo posible todo lo que tenga que ver con la política. Creo que ha sido Marta quien ha hablado de Watch Dogs, me parece, que en este escenario post-Brexit, pero coge solo el cascarón estético y tira a la basura todo lo político. Se me ocurre como otro ejemplo Far Cry 5, que se desarrolla en un condado ficticio de Oregón en el que un grupo como neofascista, fundamentalista religioso toma el control. Se coge toda esa estética del fundamentalismo evangelista y del neofascismo y se le elimina de la política. Se da un cascarón, incluso llegando a la explicación que se da que todos lo sigan ciegamente, es que son todos adictos a una droga y son como una especie de zombies. No se trata en ningún momento realmente ni el surgimiento de estos movimientos, ni por qué la gente los sigue. ¿Por qué esta manía, por decirlo de alguna forma, de convertir estas grandes problemáticas sociales que sería fascinante abordar en la forma del videojuego y convertirlo en algo como de cultura pop de forma estética y arrebatarle su contenido profundamente político y hablar sobre ello? Empezamos por ti, Paula, si quieres. A ver, es que también se parte un poco de la premisa de que lo estético no es político, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces creo que las decisiones estéticas también son decisiones políticas, en definitiva, y ya a partir de ahí podemos empezar a dialogar. Si tú seleccionas una forma de relacionarte con determinada forma de representación o demás, también estás tomando decisiones políticas. Que por eso decía que al final también en el ámbito de lo estético tenemos como muy metidas en la cabeza, muy interiorizados como parte del sentido común, Gramsci, cuestiones que son realmente ideológicas. Y por lo tanto, toda esa idea de que la estética es solo la parte visual o cómo se trata todo ese contenido o el diseño de una experiencia sin tener en cuenta otros elementos, también forma parte de una manera muy concreta de entender el ámbito de lo estético, que además, ya digo, viene del idealismo, está muy enraizada dentro de nosotras. Es como lo más normal en realidad, tampoco hay que sentirse mal si de pronto estamos buscando este tipo de experiencias, pero es conveniente también señalarlo para poder relacionarnos con ello de otra manera. No sé si superarlo o si va a ser posible superarlo en este momento, pero la idea es hacerlo, relacionarse con ello de otra forma. Y luego sí que es cierto
que determinados elementos se desnaturalizan porque despiertan interés. Yo estoy pensando en el cyberpunk, por ejemplo, y en toda la estética que tiene además un componente muy puncarra, muy vinculado con la izquierda y que además viene de un entorno vinculado con la izquierda y luego se corta y se convierte en un objeto de consumo que no tiene nada que ver con esas premisas iniciales. Pero es que eso también es una decisión política, o sea que en el fondo cuando se llama la atención sobre determinadas decisiones, sobre el tipo de experiencia, porque a mí también me interesa mucho qué tipo de experiencia producen los juegos, porque optamos siempre por experiencias estéticas placenteras, de entretenimiento y demás, y cuando algo no entra dentro de esa lógica, de pronto nos chirría un poco, ¿no? Estoy pensando en el Dark Souls y en mi incapacidad para poder relacionarme de manera positiva con ese juego porque siempre me matan y lo paso muy mal. Y no es lo que yo entiendo como juego y eso también forma parte de decisiones estéticas. Entonces, sí que es cierto que creo que se utiliza como reclamo el trabajo en el ámbito de lo estético, por lo que decíamos antes de la valoración del apartado de los gráficos y todo esto, o seguir una determinada lógica, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el pixel art, ya he mencionado a The Construct Team, de la gente de Game Kitchen, que son los que hicieron Blasphemous, y de Last Door también apuestan mucho por ese. Me gusta mucho porque me parece que la imaginación tiene un gato, juega un punto tiene un punto muy importante y me parece interesante, pero al final esas decisiones estéticas no se pueden separar del resto de decisiones que se han tomado a la hora de generar el videojuego. En este sentido, lo único que quería dejar claro es que, bueno, lo mismo que pasa siempre, se puede desnaturalizar una decisión estética en el sentido de... Ay, es mucho texto, ahora lo leo. Se puede desnaturalizar una decisión estética, por ejemplo, el cambiar, ahora que estamos hablando tanto con el tema de feminismo, de personajes como Lola Bunny o... ay, se me olvida el nombre del personaje este que fue el último gran drama, porque es una señora en un mundo posapocalíptico que es una persona normal. Ay, Aloy, de Horizon. Sí. Esas decisiones son teóricamente estéticas, pero también están muy vinculadas con lo político y fingir que las decisiones estéticas no tienen ese vínculo, al final también es ideológico. Entonces, o romperlo también forma parte de esa ideología. Y bueno, aquí podríamos hablar un poco de la industria cultural y todo esto, pero igual se nos iría un poco la hora. Voy a hacer un inciso muy rápido, como ha salido un comentario en pantalla. Vamos a estar, pues desde que hemos empezado hasta las 8 más o menos charlando nosotros. La gente que nos está viendo podéis ir dejando comentarios y al final estaremos 20 minutos, media horita, pues charlando un ratito más, pues con las preguntas que nos vayáis lanzando y todo eso. Así que eso, podéis ir dejando las preguntas en comentarios y en un ratito las iremos contestando, bueno, o discutiendo a raíz de ellas. Y ahora sí dejo de nuevo la palabra a quien quisiera responder a Paula o complementar a Paula. El gato, claramente. Tenía mucho que decir, ha venido como ¡guau! Al micro. Pues no sé, si me permites, Antonio... Sí. Además, yo no tengo nada que decir. Concuerdo completamente con Paula, lo estético es ético. Punto. Yo estoy también totalmente de acuerdo con Paula. No, lo que digo no busca contradecir nada sus ideas, porque desde luego ella es la experta en esto. Simplemente me gustaría mencionar que esto que comentabas en la pregunta de usar ciertos supuestas premisas que todo el mundo reconoce como políticas, como un cascarón en donde dejarnos jugar, como conformar el playground con estas ideas que todos reconocemos como políticas, es algo que creo que viene mucho del género young adult. O sea, en la literatura, donde siempre la revolución, o sea, conceptos como la revolución, pero una revolución un poco vacía, o el oponerse a los gobiernos y tal, es algo que siempre se ha vendido como un sinónimo de aventura y es algo moderno y entretenido, pero muchas veces cuando se planteaban, precisamente por ser young adult y estar dirigido a adolescentes, muchas veces no se profundizaba en qué suponía esta revolución o qué se supone revolucionarse, o contra qué ideas te opones o qué propuestas tienes para esta
nueva sociedad post-revolucionaria. Pero eso ha hecho que crezca una generación en donde es moderno o es atrayente el simple hecho de oponerte a las normas. Y de hecho creo que podemos ver ahora en Estados Unidos cómo bueno, también en España, pero creo que en Estados Unidos estamos mucho más familiarizados con eso, como gente que tiene unas ideas totalmente pro-establishment se consideran a sí mismos revolucionarios y se quieren vender como gente que quiere destruir gobiernos o quiere oponerse a todas estas ideas que ellos consideran como de Washington o de Hollywood o no sé qué. Entonces, lo que quiero decir es que incluso la gente de derecha, incluso la gente muy pro-establishment, se siente seducida por esa idea de vamos un poco en contra del gobierno, y por eso creo que Ubisoft utiliza este recurso tan a menudo. Lo utiliza en Watch Dogs, en el nuevo, pero ahora, por ejemplo, en el nuevo Far Cry también nos pone como guerrilleros en una isla que no es Cuba, pero es Cuba. Entonces, lo que quiero decir es que creo que desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista de la audiencia seducen mucho estos puntos de partida, y a mí personalmente sí que me da miedo, no miedo, perdón, me da pena que no se utilicen más, porque creo que serían más apasionantes los juegos si sí se adentraran en este tipo de ideas y no lo utilizaran como una excusa. Totalmente, sí. Incluso el primer Watch Dogs que se toma a sí mismo súper en serio, pero de alguna forma pierde la oportunidad de hacer una crítica o explorar temas de tecnología, totalitarismo tecnológico, cosas así. Y luego el segundo, que después de haberse tomado a sí mismo tan en serio en el primero, intenta como reírse de sí mismo de una forma muy extraña, que incomoda, yo creo, a todo el mundo que lo juega. Es muy raro, ¿no? De ver. Y en este tercero, que no lo he jugado todavía, pero entiendo que tiene una visión como del colectivo, pero sin mojarse demasiado a ser un colectivo y a organizar ningún tipo de revolución ni nada. He hablado, Paula, también de la estética cyberpunk, ¿no? Que nace mucho de un pensamiento de izquierdas que imagina a veces distopías, a veces utopías, futuristas, y recientemente, ¿no? Todo el mundo sabrá, ha salido un juego con el mismo título, también Cyberpunk, en el que usa esta estética cyberpunk y se queda ahí. La estética es política, pero si le quitas esa estética de neones y metales, podría ser 2021. No hay nada que te haga pensar. La sociedad no ha evolucionado, el rol del dinero no ha evolucionado. Simplemente te dicen, bueno, hay más desigualdad que ahora, pero no es tan diferente a una ciudad en Latinoamérica en la que percibes esas bolsas de pobreza con esos núcleos de riqueza tan cerca unos de otros. Pero sin embargo habrá gente que igual nos esté escuchando y diga, bueno, le estáis dando esto unas vueltas que tampoco se merece. Yo quiero jugar a un juego, dejadme tranquilo, que yo no quiero comerme la cabeza cuando juego. A mí me parece muy chulo que se use esta estética, pero no se profundice en temas políticos, digamos. Habrá gente que diga, yo busco que un videojuego me entretenga y no quiero comerme la cabeza jugando a un videojuego. ¿Piensas que esto es una crítica de alguna forma legítima, Antonio? ¿Piensas que a veces intentamos teorizar sobre algo que en el fondo quizás no es tan complejo? Bueno, es que realmente no es tan complejo. O sea, precisamente esa actitud ya es ideológica, ya es política. Entonces, quiero decir, uno de los problemas que muchas veces tenemos cuando hablamos de estas cosas es que, y esto me lo han dicho, ¡buah! Todo es política, todo es ideología. Pues si todo es política, todo es ideología, nada es ideología. No, eso es una estupidez. O sea, las actitudes y las relaciones sociales humanas están mediadas por una serie de relaciones con la economía, la sociedad, relaciones familiares, relaciones de parentesco, ese tipo de cosas que al final construyen una relación política. Y eso pasa también con el arte y pasa también con los videojuegos. Entonces, incluso jugar al Tetris o lo típico, jugar al móvil, al Candy Crush mientras vas al trabajo, ya está generando una relación política, una relación ideológica, una relación económica, no solamente
con la relación que tú tengas con ese título, sino la relación que tiene ese título con el resto de la industria cultural, la relación que tienen las empresas con la producción de ese tipo de juegos que están sacando dinero, porque si no, no existirían, en el contexto en el que estamos ahora, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan complejo. Lo que pasa es que es más grande de lo que nuestra experiencia vital, presente, unidireccional, tiene la capacidad de abarcar muchas veces. Sobre todo, bueno, nosotras porque estamos aquí hablando desde un trabajo que hacemos todos los días, desde unas lecturas que tenemos, un bagaje y ese tipo de cosas. Entonces es más fácil que nos enfrentemos a eso. Pero, claro, para alguien que no tiene esta costumbre o no ha profundizado en estos aspectos, claro, sí puede tener esa reticencia, pero yo creo que no hace falta ni siquiera meterse en empezar a decirle, no, mira, espérate. ¿Tú sabes lo que es la fetichización de la mercancía en Marx, en el Capital? Vamos a empezar por ahí. No hace falta empezar por ahí. O sea, una lectura ligerita. Claro, o sea, simplemente se puede empezar precisamente como muchas veces hacemos. Alguna vez lo he escrito yo en algún artículo para Naís o lo hemos escrito en otro lado, hemos hablado en otro sitio, de coger una pequeña experiencia de juego y desarrollarla. Desarrollar nuestra relación personal, social, con el título, con ese juego. Y a partir de ahí, créeme, que no hace falta tampoco, o sea, relacionándolo con el tema de Cyberpunk, decía o Jameson o Zizek, uno de los dos, que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, y eso lo representa también los videojuegos. Pero es que no hace falta ni siquiera irse a ese gran discurso de, bueno, es que no somos capaces de pensar en el videojuego el fin del capitalismo. Igual es más sencillo, volviendo a, como decía Paula, a Season Empathy, sí, de 6. Pensar simplemente en la relación que tienes con el trabajo de una mujer en una casa, behind every great one. O pensar en... ahora mismo no recuerdo, en The Florestry, simplemente la relación que tienes vital con el mundo que te rodea a través de hacer centros de mesa, o sea, centros de flores. O sea, quiero decir que no hace falta irse a esos grandes discursos para encontrar todos estos fallos que muchas veces tenemos incluso en nuestra propia experiencia, cosas que no nos cuadran. Esas pequeñas alineaciones diarias se encuentran también en la relación que tenemos con el título, con el videojuego. No es tan complejo, simplemente hay que dar con esa tecla, esa chispa, ese elemento que hace tac y ahí tienes, pues yo qué sé, gente escribiendo páginas y páginas sobre Dark Souls y sobre lo que ha hecho en su vida o sobre lo que ha significado de nuevo la recuperación de las antiguas Game Boy y ahora el modelo de la Game Boy o todo ese tipo de relaciones que hay. O sea, no es complejo, pero es más grande de lo que tal vez una persona en su casa aquí delante de la pantalla puede abarcar en una tarde. Totalmente. Sí. Yo eso quería añadir también que se suele entender el entretenimiento como algo negativo, que es una cosa que yo estoy completamente en contra de eso. O sea, una persona se puede entretener perfectamente y no tiene ni que ser un guilty pleasure ni nada de eso. O sea, el entretenimiento es algo positivo y deberíamos, o sea, jugar es bueno, pasárselo bien es bueno y deberíamos dejar ya esta... no sé, está casi desde nuestra torre de marfil de no, todo tiene que ser súper sesudo y todo tiene que hacerme reflexionar muchísimo y tengo que sufrir leyendo a Joyce porque si me leo una novela así más ligerita pues ya no estoy siendo lo suficientemente intelectual. O sea, el entretenimiento de verdad hay que ponerlo en valor. Y luego también, un poco al hilo de lo que decía Antonio, creo que es importante... He perdido el hilo, espera. Yo aquí hablando de entretenimiento. Bueno, con respecto a lo que decías tú al principio de Cyberpunk y demás, creo que también ahí actúa mucho el tema de la estética por acción y por omisión, o sea, de las lógicas de acción y omisión. No mencionar según qué cosas, no hablar de según qué cosas, también es... ponerlas sobre la mesa, porque muchas veces solo nos quedamos con lo que se dice y no vemos lo que no se dice, lo que hablábamos pues nosotras, por ejemplo, normalmente desde el feminismo. O sea, no se trata solo de que haya personajes femeninos, se trata de muchas otras cosas. Y eso entronca con lo que quería decir, que se me había olvidado antes.
que es el tema de que tampoco hace falta que el análisis sea un análisis complejo, que es, creo que otro problema que se suele tener desde nuestros espacios de gente a la que nos gusta hablar, debatir y escribir. Creo que la mayoría de usuarios, usuarias de videojuegos puede saber que hay ciertas dinámicas que se replican sin necesidad de escribir un texto tipo tesis doctoral al respecto. La mayoría de nosotras éramos conscientes de que los juegos a los que nosotras jugábamos no estaban tan bien vistos como los AAA y eso no me convertía en menos jugadora. O yo estaba acostumbrada a ver que todas las mujeres que aparecían en un videojuego estaban hipersexualizadas y yo no, en ese momento era pequeña y tampoco me ponía a divagar filosóficamente al respecto del tema, pero estaba presente. Y tampoco hace falta que sea un ensayo filosófico. Hoy estaba viendo TikTok y me han salido así, porque mi TikTok es básicamente cosa otaku, y entonces de pronto tenía muchísimos vídeos de gente cuestionando los love interests de los shonen y cómo las mujeres siguen estando igual de sexualizadas y demás. Y es una reflexión que viene por parte de la comunidad cosplayer, que se queda, o sea, que creo que también muchas veces tendemos a, no creo que pase en esta sala en la que estamos, esta sala virtual, pero que muchas veces tendemos a elevarnos un poco y decir, no, bueno, la gente desde abajo no se da cuenta de estas cosas. Yo creo que sí, que todo el mundo se da cuenta de que está pasando y dentro del entretenimiento hay, bueno, se da cuenta desde, sobre todo cuando estas cosas van en contra de ti, porque si no te afectan, entonces ya ahí es otra cosa. Pero que creo que también hay otras formas de debatir y de construir que no son estos espacios más intelectuales, que también son lícitos y son necesarios y que muchas veces cuando la gente dice yo solo quiero jugar, luego lo escucha hablar del juego y están planteando cosas que nosotros plantearíamos en un entorno más académico o más serio. Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Paula. Yo sí que creo que la gente se da cuenta, aunque muchas veces no sepa expresar qué es lo que has visto o no tenga sensibilidad suficiente o conocimiento teórico suficiente como para indicarlo, pero creo que a la vez que esto, también hay, tenemos que hablar de cierto público dentro del videojuego que se da cuenta de esto, pero que básicamente no quiere que se den estos análisis y que tiene una posición un poco antiintelectual en relación con los videojuegos, que rechazan cualquier cosa que venga de los Game Studies, aunque digan cosas que con las que ellos están de acuerdo. Es decir, tú les dices, bueno, pues es que los Game Studies ahora mismo están reivindicando, como has hecho tú, Paula, el jugar por jugar. Y entonces les parece que no, que jugar tiene que ser un sufrimiento y que te tienes que esforzar y si no te esfuerzas no estás jugando. O les dices a lo mejor, bueno, pero es que, pues mira, han descubierto que de verdad no hay relación entre los videojuegos y la violencia. Pero te dicen, no, porque sí, porque está bien que en los chats te acosen, ¿sabes? De verdad quieren oponerse a todo eso y que ven mal que se desarrollen ese tipo de discursos. Y eso es algo que yo veo diariamente donde trabajo, cuando muchas veces no hago un texto que no tiene una carga política evidente, porque evidentemente en el análisis sí que me meto en analizar los temas y todo esto, pero a lo mejor no hago un discurso feminista o no lo o sea, utilizo una visión feminista para enfrentarme al juego, pero no la explicito en el texto y aún así la gente siempre piensa, oye, pero es que no deberías decir tantas cosas sobre un plataforma, pues salta bien o no salta bien, ¿cómo van los controles? Y es como, bueno, es que esto a mí no me interesa, déjame que yo también analice el juego como yo quiera y tú toma del juego lo que quieras. Entonces es cierto que notan esos discursos, pero se mantiene en una posición de que estos discursos no tienen que hacerse públicos y estos discursos no tienen que debatirse. Y eso es algo que veo mucho dentro del videojuego, pero cuando me dedicaba a la crítica de cine, creo que la gente acepta relativamente bien que tú puedes ir a ver una película y quedarte con no vea qué guapo Thor con el martillo, aunque te des cuenta de más cosas, pero decir eso y dejar que el crítico a lo mejor diga, bueno, pues se ve la mercantilización de no sé qué, te admiten esa dualidad, que tú te puedes quedar con eso y otros críticos se pueden quedar con otra cosa y otros espectadores con otra cosa y la gente que teoriza con cosas muy diferentes, pero en videojuegos hay cierta parte de la comunidad que rechaza todo el tipo de lecturas que no esté intrínsecamente relacionada con su experiencia, siendo su experiencia, qué guapo está el juego. Y poco más. Sí, totalmente. Me he querido fijar en la parte bonita y no. No, a ver, es que sí, yo creo que la mayoría de la audiencia es como dices tú. Lo que pasa es que, evidentemente, como en la prensa de videojuegos tenemos cierta visibilidad, muchas veces sí que nos comemos esto de tú le das demasiadas vueltas o tú eres una persona que no disfruta del juego porque estás nada más que pensando. Y es como, no, yo pienso después, mientras estoy jugando, me lo estoy pasando bien. Hablaba antes Marta de Terranil, ¿no? Este juego en el que llegas y reconstruyes la naturaleza y, como ha dicho Antonio, desaparecen las máquinas.
al hablar de videojuegos e ideología es muy fácil centrarse en temas de visibilidad, representación, narrativas, etcétera. Sin embargo, aquello que define el videojuego y lo separa de cualquier otra forma de producto cultural es la interactividad, las mecánicas, como el jugador no es un espectador, sino que es un participante en los discursos ideológicos, las estructuras ideológicas. ¿Cómo afecta esta naturaleza interactiva a la reproducción de la ideología, Marta? Yo creo que muchas veces la parte jugable, sobre todo en juegos, evidentemente políticos como todo, pero en juegos memorísticos y juegos autobiográficos, muchas veces se han usado las mecánicas y la jugabilidad de una forma muy expresiva, que lo que hace es que no necesite darnos mucho contexto para que seamos capaces rápidamente de entender la idea principal. En los orígenes de estos juegos memorísticos, por ejemplo, en Dysphoria de Anna Entropy, que es como un juego ahora mismo de culto, o incluso en Everything is Going to be Okay de Natalie Lauhet, la interacción lo es todo, no te están contando nada a través del texto, no hay diálogos, el arte evidentemente te está dando muchísima información, pero no es la parte central en la que tú percibes este discurso ideológico, sino que lo haces en las mecánicas. Por ejemplo, voy a Dysphoria porque creo que es el más conocido. Es un juego que básicamente traslada las mecánicas clásicas de los arcades para expresarte los sentimientos que tiene una mujer al iniciar, una mujer trans, al iniciar el tratamiento hormonal. Entonces, de repente te encuentras con un minijuego en el que durante 15 segundos tienes que esconderte en un baño, o sea, es un juego de sigilo, donde tienes que avanzar, pararte, esconderte, avanzar, pararte, esconderte, pero lo que te está transmitiendo es vergüenza. Entonces, contestando a tu pregunta con este ejemplo, yo creo que las mecánicas en videojuegos hacen que el mensaje que quieras transmitir o la idea sobre la que quieras formar tu juego no solo esté clara, sino que además llegue con toda una carga sentimental al jugador, que es el que tiene que ejecutar todas estas mecánicas. Y creo que hay una enorme tradición de juegos que hacen eso, lo que pasa es que muchas veces los encontramos un poco en los márgenes de la industria. Paula, Antonio, ¿tenéis algo que añadir? No, bueno, yendo un poco más al AAA, tenemos todo lo contrario. O sea, cuando la única forma de relacionarte con el medio es a través de la explotación, el disparo, eso también es una forma de decirte, no, bueno, o sea, tú conoces el mundo que tienes y lo único que vas a hacer va a ser picarlo, pegarle puñetazos a un arco, bueno, que Minecraft no es AAA, o pegar tiros, y la única forma que tienes, por ejemplo, de relacionarte con el mundo que tienes a tu alrededor es esa. O sea, que sí, la mecánica está ahí en medio de no solamente la forma en la que nos relacionamos con el mundo videolúdico, sino la forma en la que las desarrolladoras entienden las relaciones que tenemos que tener o que podemos tener con ese mundo. Ahí totalmente cierto. Claro, ahí ya tienes toda la carga que tienen esas personas detrás de la forma en que conciben el mundo. Bajando otra vez a un ejemplo parecido, a un ejemplo más cercano a lo que comentaba Marta, está del año pasado, de Sin of the Sojourner, que es un juego que es precioso, es un deck builder, un juego de cartas, que no se basa en ganar, se basa en establecer relaciones exitosas a través de la comprensión en el juego de cartas. Eso destruye completamente, yo qué sé, normalmente cuando jugamos a las cartas, a un Magic o a un lo que sea, es destruir al enemigo. No, aquí lo que queremos es acercarnos. O sea, es todo un mundo de comprensión, una cosmovisión que en cada videojuego te están mostrando, de decir, bueno, esta es la forma en la que nos relacionamos con lo que tenemos alrededor y cómo pensamos que tenemos que relacionarnos. Luego también creo que es importante tener en cuenta las limitaciones que supone la propia naturaleza digital del videojuego, porque claro, estamos hablando de las dinámicas de juego, de las mecánicas y tal, pero no estamos hablando mucho de la programación y las limitaciones vinculadas a todo esto, que también tienen, creo, un componente bastante fuerte a nivel ideológico, porque al final siempre va a haber código abierto, código cerrado, espacios donde tú puedes meterte y activar o desactivar cosas, cambiar cosas, crear tu propio espacio, crear tus propios modelos y luego incorporarlos al juego. A mí me resulta muy interesante todo esto porque, ya digo, también creo que hay una línea que se está empezando a difuminar entre el videojuego y
otro tipo de manifestaciones culturales que han aprendido mucho del videojuego y lo están incorporando, especialmente estoy pensando en artes escénicas que se desarrollan en espacios virtuales y que trabajan directamente utilizando los mismos códigos, incorporando a la audiencia como parte efectiva de la creación del juego y del desvelamiento de la obra como tal. Y en esos espacios es muy importante el papel que tiene la programación, porque es lo que más te limita. Entonces, no es lo mismo hacer un espacio de teatro online en una sala de Zoom, que es un software privado y privativo, que no tienes acceso al espacio y no puedes hacer nada, que utilizar un software libre donde puedes además trastear hasta dar con la clave de cambiar el juego, cambiar el espacio para que sea lo que tú quieres que sea en función de las necesidades que tienes. Y creo que eso también es importante o que va a revertir luego en el mundo del videojuego. Mi esperanza, mi ilusión aquí es que cada vez seamos más conscientes de cómo funcionan los lenguajes de programación. Creo que es un ideal al que ir un poco también porque doy estas cosas en clase, entonces confío en que mi alumnado en algún momento también tenga en cuenta lo importante que es las normas del juego que no estás viendo y que te impone algo que es externo y que no tiene trabajo sobre eso. Y luego otra cosa que has mencionado y que me parece interesante es la propia idea del jugador o la jugadora. Porque, claro, cuando hablamos de videojuegos hablamos de la persona que participa jugando, pero hay muchos modelos de público y de audiencia en el mundo de los videojuegos, en el sentido de que hay mucha gente que que dice sí a una estética más de participación, pero también hemos visto cómo se ha desarrollado un modelo diferente de consumo de material vinculado a los videojuegos que tiene que ver con los directos de gente que está jugando y tú lo ves, o gameplays, o incluso los eSports y la gente que va a ver ese tipo de competiciones, que también son audiencia del videojuego y no suelen tenerse en consideración. Y creo que también era importante plantearlo porque si de una parte ese nuevo modelo de público o de audiencia incorpora unas máximas que creo que son muy interesantes a la hora de avanzar hacia un nuevo modelo de experiencia estética, se ha replicado por otro lado esa experiencia más pasiva de yo veo cómo juega otra persona o yo me relaciono con el juego de una manera que no sea mediante la inmersión y las mecánicas de juego, sino a través de una experiencia diferente, ni mejor ni peor, pero diferente a esa experiencia. En ese sentido, Paula, creo que es muy interesante que cada vez hay más juegos independientes que saben que van a ser streameados y que incorporan mecánicas específicas para que lo disfrute la gente que funciona como audiencia. Se me ocurre Reventure, que no sé si conocéis también un juego español, en el que si lo estabas streameando podías entrar como en una cabina y entonces tu personaje tenía el nombre de un usuario del chat y ese usuario del chat podía ir votando. Que eso es como una nueva tipo de experiencia donde a lo mejor la interacción está también en el centro, pero desde como podría ser en un teatro interactivo. Y desde luego es otra forma de evaluar muy interesante y que hay que tener en cuenta. Tienes razón. Es muy interesante todo esto de las estructuras, el código, porque al final es la esencia más radical del juego, ¿no? Es el juego reducido a su mínima expresión, son estas líneas de código eternas. Ian Bogost es un autor que ha trabajado esto de forma muy, muy extensa y es un tema que a mí como investigador me llamó mucho la atención. Me interesaba mucho entender cómo el videojuego necesita límites para que tenga sentido. Tú tienes que poder hacer una cantidad limitada de cosas en un espacio limitado, porque si no, el juego deja de tener sentido. Esto es muy amplio, puede ser desde un espacio muy pequeño en un shooter en primera persona en el que hay dos equipos y te enfrentas, o en espacios muy grandes como puede ser Minecraft, por ejemplo. Pero siempre hay limitaciones de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, porque es esa limitación lo que le da sentido al juego. Sin limitaciones no tiene sentido este juego. Lo que es verdaderamente interesante es que a través de la interacción, a través de la naturaleza interactiva del juego, tú vives en una especie de fantasía de libertad en la que piensas que puedes hacer un poquito lo que quieras. Yo he trabajado eso, sobre todo shooters en primera persona bélicos, en la que las opciones son disparar, elegir armas, moverte, saltar arriba, abajo, me escondo, hago todas estas cosas, pero muchas veces lo que no te das cuenta cuando estás jugando es cómo la propia arquitectura interna del juego te empuja a
que en tu amplia selección de opciones, además decidas unas opciones muy específicas. Cuando tienes un enemigo delante, le disparas, no te agachas. Yo qué sé, cosas así. Y a mí me parece muy interesante porque es una forma en la que la interactividad del videojuego se manifiesta ideológicamente, empujándote a actuar de una manera específica. Además, en el libro, en Ideological Games, me parece muy chulo en una parte en la que se trata el videojuego como una fantasía de poder, ¿no? Porque todos hemos jugado a juegos en la que decimos, joder, qué chulo ser Kratos, soy el puto dios de la guerra, no me para nadie. Es algo que el videojuego te da que igual que no te da el cine. El cine igual dices, qué chulo ver al Capitán América hacer esto, pero no dices, joder, yo soy el Capitán América. Y el videojuego te pone dentro de este personaje y te da esa fantasía de poder en la que a través de su estructura el videojuego ejerce un dominio sobre ti, te fuerza o te empuja a trabajar de una forma específica. De hecho, Molindustria trabaja con eso para llevarle la contra. No sé si conoces la obra de Molindustria, pero en algunos de los ejemplos lo que hace es obligarte a seguir las dinámicas del juego mientras que denuncie esas dinámicas del juego. Ahora ya no tanto, que ya no siempre hace ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en To Build a Better Mousetrap, que es básicamente el capital hecho un juego, como te pones en la piel de un gato capitalista, tú tienes que hacer las cosas para que los ratoncitos, que son los obreros, sigan produciendo y sigan trabajando. Entonces está utilizando las dinámicas para que tú te plantees, si quieres plantearte, sino también a nivel de juego, es divertido y ya está, es un juego chiquitito, pero también te plantea todas estas cosas. Y es interesante lo que decías, porque creo que una cosa en la que hemos avanzado bastante es que antes las normas del juego venían dictadas por los creadores del videojuego y ahora como que sentimos que tenemos un poco más de libertad, creo, ¿vale? A mí me interesa mucho la fotografía dentro del juego. Entonces, a mí me dan unas reglas del juego, pero yo a lo mejor decido que no quiero jugar con esas reglas porque lo que me interesa es hacer fotos con el motor de fotografía que tiene mi tarjeta gráfica. Y las limitaciones las impone el código del juego, pero no las impone el creador y la experiencia que ha diseñado para mí, porque yo estoy generando otro tipo de experiencia. Y eso también es interesante, aunque la mayoría de las veces lo que tú cuentas, ¿no? Te empujan directamente a actuar de una manera determinada y ya está. O si no, mueres, que como no tienes por qué matar a nadie, pero si no matas a nadie es muy fácil que mueras tú. Yo hacía... perdón, Antonio. Adelante. No, simplemente, pero también incluso dentro de las propias reglas de juego, los speedrunners, sobre todo, fuerzan las reglas del juego. Se encuentran las formas de forzar esas reglas para hacer lo que quieras con esas reglas. Y hay casos de uno, creo que es relativamente reciente, de usando las reglas físicas que tiene el Mario Kart, terminar un nivel en menos tiempo del X y conseguir un récord y tal. Claro, también se pueden forzar las propias reglas. Es que eso es también una parte interesante. Los glitches, los bugs, todas estas cosas, forzarlas, todo lo que te impone el juego, forzarlo y ¡pum! Llevarlo a... Meterte en el código y cambiarlo y tener infinitas galletas cuando juegas. Pero es muy chulo ver, no sé si habéis visto estos vídeos en los que enseñan a los desarrolladores de los videojuegos speedruns. Y de repente dicen todos, pero ¿cómo ha hecho eso? ¿Cómo es eso posible? Gente que ha escrito el código de ese juego desconocen esos exploits que se llaman, ¿no? Dice, pero ¿cómo ha podido pasar? O sea, siempre se puede encontrar la trampa. Yo cuando hacía la investigación, una de las cosas que hice fue intentar subvertir estas normas del juego y en varios shooters online me negué a participar en el combate, digamos. Claro, os podéis imaginar cómo sale eso. Amenazas a mi familia, amenazas de muerte, eres un cabrón, no sé, vete a joder a otro lado. O sea, no se permite, la arquitectura del juego te permite esconderte y no hacer nada en toda la partida, pero existen, es más, en algún momento terminé baneado del juego porque la gente ya se cansaba de mí, se puede denunciar y demás. Entonces es interesante ver hasta qué punto
se puede subvertir el mensaje. También es algo muy estudiado como en videojuegos bélicos hay gente que utiliza los chats del juego para hacer propaganda antibélica, como utilizan esos espacios para decir, chavales, esto está mal, esto es un juego, pero ocurre en la vida real, hasta el punto de que el ejército de Estados Unidos tiene un canal de Twitch con un equipo de eSports y se empezó a utilizar su canal de Twitch para hacer propaganda antibelicista y el ejército de Estados Unidos decidió, en primer lugar, banear a esas personas. Se creó un debate enorme porque la gente decía que eso era anticonstitucional, que el ejército de Estados Unidos estaba violando la Constitución americana y se abrió un debate sobre hasta qué punto estos espacios, lo que mencionabais antes de la gente que ve videojuegos, que también participan en el videojuego, también esto abre espacios para precisamente subvertir el mensaje del videojuego. Sí, ¿alguien ha dicho algo? Perdón. No, perdón, he sentido, pero he hecho ruido sin querer. Vale, he hecho como... sí. Perdón. Pues nada. Llevamos ya 1 hora y 10 minutazos y hay un montón de preguntas. Así que Manu, que está detrás de las cámaras moviendo los hilos, si quieres puedes ir ya poniendo preguntas en pantalla y vamos hablando sobre ella. He visto mucha gente haciendo preguntas interesantes, así que, y si Manu no pone una, lanzo yo una directamente de las que voy viendo por aquí. Vale. En primer lugar, habéis hablado de los hombres entre 16 y 26 años como los principales usuarios o consumidores de videojuegos. Quisiera preguntaros, en general, ¿qué clase de estrategias consideráis que se pueden hacer para contraatacar esta visión disconforme con la política? En particular, si es posible atacar este discurso solo desde la creación de videojuegos alternativos o mediante alguna otra clase de contenidos. La pregunta es de José. Pues si me dejas empezar, Sí, diría que una matización a la pregunta, y lo siento, que sé que eso es muy repelente, pero cuando he dicho, porque creo que lo he dicho yo, que el videojuego se desarrolló con un marketing para que dirigía el producto a personas, o sea, a un público objetivo, que eran hombres heterosexuales blancos de entre 16 y 25 años, no quería decir ni quería implicar que esos fueran los consumidores principales, porque no lo son y nunca lo han sido. Los videojuegos atraen a una comunidad muy amplia y desde luego están las mujeres y las personas racializadas desde el principio. Lo que quería, bueno, y qué mayor ejemplo de las personas racializadas que en Asia hay un enorme mercado de videojuegos. Lo que quería decir es que el marketing con el que nosotros hemos crecido sí que está dirigido a ese público objetivo. Entonces, evidentemente, hay muchísimas formas de subvertir este mensaje que pueden ir desde mujeres jugadoras, posiciones visibles, ya sea como streamers, ya sea como investigadoras, ya sea como periodistas o en todo como desarrolladoras. Lo que pasa es que las desarrolladoras muchas veces son poco visibles, como la mayoría de desarrolladores. O sea, si se ve que las mujeres juegan y se interesan y estudian y dedican tiempo a jugar, ya se subvierte ese mensaje. También, desde luego, se hace desde el marketing, que es donde empezó todo. Tenemos que dejar de ver los anuncios de consolas donde solo hay hombres de esa franja de edad y con esas características jugando. Creo que eso poco a poco se está haciendo. Lo que pasa es que ya ese tipo de marketing no es tan potente como antes. Ahora se lleva, por ejemplo, mostrar las consolas o mostrar los juegos con solo el packaging o con solo el producto en sí, porque es la nueva moda comunicativa. Pero si se hace, pues también ayudaría a contrarrestarlo. Y desde luego, desde el videojuego, o sea, con la democratización del desarrollo, ha hecho que muchas mujeres o muchas minorías, personas queer, por ejemplo, hayan dedicado a crear juegos no comerciales, pero sí basados en su experiencia. La abundancia de estos juegos y la presencia de estos juegos y el progresivo interés que despiertan en los analistas culturales también está subvirtiendo esta idea, está dejando claro que hay desarrolladores de todo tipo y que evidentemente tiene que haber consumidores de todo tipo si se sienten atraídos por este tipo de público. Pero lo más importante que nos quedemos es con eso, que no es que sean los principales consumidores, es que el marketing estaba dirigido a ellos y entonces solo se les veía a ellos en el marketing, pero eso no significa que fueran los únicos. Yo creo también... Bueno, sí, Antonio. Paula, no, porque mi opinión es polémica.
Vale. Yo quiero la opinión polémica. Yo quiero opinión polémica. Al final, sí. Vale, yo iba a decir solo, espera. Yo iba a decir solo que creo que también aquí hay un papel fundamental que tiene que ver con hablar. O sea, no hablar con la gente y debatir sobre los juegos y hablar sobre el escenario, no desde espacios concretos como más marcados, ¿no? Desde la reflexión académica o desde revistas de videojuegos o cosas así, sino simplemente comentar, igual que pasa con las series o con el cine, a partir de la cultura se puede acceder a espacios en los que reflexionar sobre temas que normalmente no son tan visibles. Y luego también, y esto lo suelo trabajar o lo suelo defender mucho, es que al final toda esta situación nueva que de pronto está atacando a ese target específico o pues se sienten atacados porque de pronto son conscientes o la gente le dice, oye, tienes privilegios, ¿no te habías dado cuenta nunca de que esto es un privilegio? Y se sienten como muy atacados y muy ofendidos y la reacción es agresiva, de atacar y defenderse. Creo que ahí también se debería hacer mucho trabajo desde el punto de vista político de exponer las contradicciones que emergen con todo este sistema. O sea, nosotras como feministas vivimos afrontando contradicciones constantemente y no hay ningún problema. Lo hemos visto pues muchísimas veces cuando pues, la mayoría de nuestros juegos favoritos, nuestros escritores favoritos, casi todo nuestro mundo es un mundo que está vinculado a esa estrategia patriarcal o esa ideología patriarcal. Y eso a nosotras nos revierte contradicciones. Que yo sepa, no tenemos respuestas absolutas, solo tenemos esa vulnerabilidad de decir, vale, existe esta problemática, me está afectando, no sé cómo posicionarme, no sé cómo tal, y hablarlo y construir en el debate y en el conflicto, que creo que muchas veces nos vamos así como más para arriba y al final es como comentar simplemente, oye, ¿has visto este juego? Pues me hace sentir así porque esto me interpela especialmente y ahí también se puede hacer muchísimo trabajo. Opinión polémica. Y ahora la opinión polémica. La navajilla. Dale duro. Igual no es tan polémica, pero vamos. Has trabajado para nada, Antonio. Estás cerrando los ojos, es que es muy polémica. Es que llevo 2 meses metiéndome en foros como 4chan, foros de gamers, metiéndome en cosas de estas por un trabajo que tiene que salir en el futuro. O sea, por un ensayo que ya he escrito, pero que tiene que salir en el futuro. Y Internet es oscuro y está lleno de horrores. Y es que, a ver, después de darle vueltas, digo, tiene sentido, pero joder, que tenga sentido es un problema. De repente ha venido a mi cabeza que, de hecho, hay que volver a apelar al joven blanco heterosexual. ¿Qué? No. O sea, parece una chorrada, pero hay que volver a ponerlo en el centro. No me parece tan polémico, ahora a mí me está dando un microinfarto, eso vale que lo desarrolle. Yo me he centrado sobre todo, aunque después no aparezca en el ensayo, me he centrado sobre todo en los videojuegos de estrategia. Los videojuegos de estrategia son una cosa de nicho, nichísima. O sea, eso, y los de históricos y de estrategia, eso es una cosa, eso ahí huele desde lejos. Huele mucho, sí. O sea, lo que decíamos la clase antes tercera la ESO. Lo que decíamos antes de esto, la gente con esto puesto mientras hace un streaming de Hearts of Iron 4, o sea, eso es gente que uno de los mayores streamers de este tipo de juegos hace 2 o 3 días me metí por casualidad en su stream y lo primero que me encuentro era una especie de justificación de la brutalidad policial, porque es que, vale, sí, los negros no son violentos, pero resulta que donde en las comunidades de negros es donde más violencia hay, pues entonces la policía tiene que actuar como tiene que actuar. Ese tipo de retruécanos argumentales y tal, a esa gente no se la gana con representación. A esa gente no se la gana con apertura del mercado, porque el mercado siempre va a apelar a ellos. El mercado te vende un poquito de representación, pero también te va a vender tiros. Y yo me voy a quejar de que haya una mujer en el Battlefield 1, pero me lo voy a comprar por los tiros. Y simplemente no voy a coger al personaje que es la mujer, por ejemplo. Yeah. Y es que después de darle... O sea, es que no tengo trabajado esto porque en realidad he hablado con gente, he hablado sobre temas de estrategia en stream sobre todo, y es muy complicado y no sé cómo ver la salida, pero parece que es que hay ciertos nichos, ciertos grupos, ciertos espacios donde da igual lo que digas, esto no entra. Choca. Pum, rebota. O sea, le lanzas un poco de diversidad en algo, lo que sea, da igual. O sea, se instrumentaliza de otra manera. Desaparece. No nos interesa. Y como sigue habiendo producciones que de alguna forma les apelan, no les alcanzan. Sigue habiendo Call of Duty. O
sigue habiendo Battlefield, sigue habiendo juegos de Ubisoft. Entonces no va a ser muy difícil desde estas estrategias llegar a esa gente. No sabría cómo hacerlo desde el indie. Yo, personalmente, no sabría cómo llegar. Es que se me viene a la cabeza una sesión esta de hombres que tienen que ir a sesiones de... Porque han sido victimarios en violencia de género, han ejercido violencia de género y tienen que ir a una serie de reuniones donde se dicen, bueno, a ver, habéis hecho esto por estos motivos. Si no se fuerza a ese tipo de actitudes, a ese tipo de espacios, va a ser muy difícil que esta gente avance, porque tiene al mercado detrás respaldándole. Entonces, Dice alguien en el chat, a esa gente se le fuerza plantando arroz, o sea, a esa gente se le gana plantando arroz en la campucha democrática. Ahí. Propuestas. Esa es la propuesta que quiero, sí. Manuel, ¿lanzas otra pregunta? ¿Ves? Fantasía de poder, Kratos, va todo unido. A ver... Chupito. Yo lo he prometido, me debo a mi público. Sí, había un par de propuestas de Chupito. Preguntan, ¿cuál es el juego en apariencia más inocente pero con más carga ideológica que os habéis encontrado? O bueno, que os venga a la mente ahora mismo, que luego diréis, Dios, ¿cómo se me ocurrió ese antes, no? Sí, seguro. Por tener uno reciente, Townscapers, no es que tenga muchísima carga ideológica, pero tiene carga ideológica. Es un juego de simplemente hacer un pueblecito bonito en mitad del mar, pero eso tiene ahí una cosa burguesa y de espacio privado y de no espacio público y de cosas y de... Dilo, que es verdad. Sí, es muy potente eso. Te lo venden por la relajación, pero te engaña. Sí, totalmente. Yo seguro que después se me ocurren 32, me da coraje, tal y como has dicho, pero ahora mismo se me ocurre Spiritfarer, que es un juego que utiliza todas las mecánicas de los juegos de gestión de granjas, de cultivar y tener animales y de organizar espacios y tal, pero en vez de ponerlos al servicio de hacernos más ricos y comprarnos una casa más grande y tener, más semillas que plantar y todo este tipo de cosas, lo pone al servicio de cuidar. Y a mí me parece revolucionario el hecho de que todo el juego se base en ayudar a unas personas unos espíritus, unas almas que han muerto, a aceptar que han muerto y dar el paso al más allá, hacerlo a partir de conocerlas y cuidarlas y demostrarles que están ahí para ellos. Y una cosa que me parece muy interesante su lectura política es que no podemos cuidar como queramos nosotros, tenemos que cuidar como nos indique el personaje. Entonces, hay veces que tú vas a querer abrazar y el personaje te va a decir, es que a mí no me apetece un abrazo ahora, no me abraces. O que tú vas a hacerle su plato, tú le haces una comida y de repente dices, bueno, es que yo soy vegetariana, yo no me puedo comer este pescado a la plancha que me has hecho. Y eso, la verdad, me gusta. El hecho de que el juego te diga que tú no estás en el centro y tú no eres lo más importante y que todo no está a tu servicio, a mí me estimula muchísimo. Qué maravilla. Yo iba a decir el cookie clicker porque si no hablo de las galletas en un directo. Igual, no sé, implosiona el mundo, pero básicamente porque es un idle, es un juego súper sencillo que básicamente ni siquiera tienes que jugarlo, solo tienes que empezar a hacer galletas y luego lo puedes dejar abierto y las galletas se siguen generando. Bueno, por si no lo habéis jugado en ningún momento, primero empiezas haciendo galletas haciendo clic, luego empiezas a contratar a abuelas que hacen galletas y acabas teniendo programadores de Java que hacen galletas, máquinas del tiempo, cosas que hacen galletas y al final es acumulación constante ad infinitum porque no hay una manera de ganar, solo seguir acumulando galletas hasta que, no sé, todos son galletas en ese juego. Además ha sido mi salvación durante el confinamiento. Así que... Y también quería mencionar otro juego que suelo, por lo contrario, que es el Undertale, que lo suelo poner también, porque me parece que a nivel de juego es bastante sencillo, puede entrar muy bien a todo el mundo, pero luego cuestiona mucho las dinámicas de juego al enfrentarte con, oye, pues mira, es que no tienes por qué matar a todo el mundo, o luego hay un espacio, mi parte favorita, que está en Napstablock, que es un fantasma y te puedes tumbar con él a escuchar música y quedarte escuchando música todo el tiempo que quieras hasta que te muevas. Y eso a mí me toca muchísimo. Pues yo voy a decir la salvación de la cuarentena de posiblemente medio planeta, que ha sido Animal Crossing, que se presenta en un envoltorio muy cookie y muy bonito, pero tiene una profunda carga ideológica en cuanto a
dinero, uso de dinero, explotación de la naturaleza, relaciones comunales, lo que significa el éxito y la riqueza, que muchas veces no se ve así a priori porque es muy bonito y tiene una musiquita así muy, muy chula y tal, y me parece un juego que dentro de ese envoltorio inocente tiene una carga ideológica enorme. Pues Manu, mándame la última pregunta, que ojalá poder aquí contestarlas a todas, pero nos quedamos hasta mañana por la tarde. Sí, claro. O sea... Mira, perfecto para cerrar. ¿Algunas lecturas o autoras complementarias que puedan recomendar sobre temas de ideología y videojuegos? Saludos cordiales a ti también. Bueno, está bien hablar de nuestro libro aquí. Sí, hombre, es el momento. Hablar de mi libro. Pues bueno, Antonio y yo hemos trabajado en la coordinación de un libro que se llama Ideológica. Bueno, Marta ya tiene ahí un montón. Pero es que no voy a decir el vuestro, que lo tengo en digital y lo puedo enseñar, pero eso ya lo decís vosotros. Pero bueno, que nuestro libro, que es una recopilación de textos, es como un primer, una entrada a ese diálogo, a esa conversación que esperamos que luego pues revierta en espacios como este, donde seguimos hablando, seguimos dialogando y seguimos construyendo, porque al final de lo que se trataba era de poner la semilla y luego empezar a debatir y seguir trabajando a partir de ahí. Y luego recomendaría, porque la autora y los autores no pueden estar en casi ninguna de las cosas que estamos organizando, leerlo a todos y cada una de ellas de manera independiente. Irene Gil es maravillosa, Pablo Brusit es maravilloso, todos están trabajando en ese ámbito. Iván Cerezo. Me voy a dejar a alguien, todos los autores. Todos ellos han seguido trabajando en la misma línea, todas ellas han seguido trabajando en la misma línea, así que leedlos y seguidles en la pista porque merece la pena. Fin del espacio publicitario. Yo voy a hacer rápidamente 3 recomendaciones, pero también tiro un poco para casa con la mayoría de ellas. En primera, pues recomiendo Protesto, que es básicamente un compendio de ensayos que analiza el videojuego con perspectiva de género. Lo interesante en el juego, en el libro no es que escriba yo, porque me ensayo además el peor, lo digo así porque es verdad, sino porque, sino porque cada uno de los ensayos está escrita por una mujer desde su posición específica en la industria. Entonces hay una programadora hablando de feminismo y programación, hay una artista hablando del arte del videojuego y su intersección con el feminismo, y desde ese punto de vista creo que es muy interesante. Después, una lectura bastante más compleja es Ensayos y Errores, que también es de la editorial A Night Game, porque bueno, es mi casa. Y básicamente me gusta por su acercamiento filosófico a los videojuegos, porque muchas veces incluso cuando leemos sobre ideología nos acercamos desde el punto de vista de la historia, o muchas veces nos acercamos desde el punto de vista del feminismo, pero aquí directamente va a la filosofía, y la verdad yo tenía muchas lagunas en ese sentido, y este libro, que siempre hablo de juegos, es una buena puerta de entrada. Y este último acaba de salir, que se llama Protestas Interactivas, que básicamente analiza cómo se presentan las protestas en el marco del videojuego. Está escrito por Alberto Venegas, que es un absoluto referente, y por Antonio César Moreno. Entonces, el libro es un caramelito. Eso es todo. Pues yo voy a recomendar otro libro de Alberto Venegas y Antonio César Moreno, que tienen una producción literaria inexplicable. Pero qué asco, dilo claro. Están todo el día ahí sacando libros. Sí, totalmente. Tirando un poco más por mi lado de política internacional, tienen un libro que se llama Videojuegos y conflictos internacionales, que es súper interesante para aproximar el conflicto internacional y la política internacional desde el videojuego, y luego lo he mencionado antes, a Ian Bogost, pero a cualquier persona que le interese el estudio del videojuego desde las propias estructuras del videojuego, es un autor indispensable, y además es impresionante de leer cómo una persona puede pensar así, y es de estos autores que lees y te descubre cosas que jamás se te habían pasado por la cabeza y de pronto tienen muchísimo sentido. No sé si, Antonio, tú quieres recomendar un par de libros también. Por no recomendar algo de Héroes de Papel, que ya estamos bastante servidos, voy a recomendar una que creo que no está traducido, Marx hacia Arcade, de Jamie Woodcock.
Sí, buenísimo. Consolas, controladores y lucha de clases. Que para mi gusto es un poco flojo, pero es una buena introducción precisamente a empezar a cohesionar estos conceptos y estos elementos que parecen tan alienígenas a los videojuegos, pero que están ahí, porque no solamente están en el abuso laboral en el desarrollo, están en las mecánicas, en la forma en la que nos relacionamos con el medio, están en el consumo, están en todos estos elementos. Entonces, pues es una buena forma de irse acercando a estas cuestiones. Vamos, que el mejor es Ideological Games, como sabe todo el mundo. Ya está. Pues hasta aquí la charla de hoy. Tenemos ahí a Alberto dando las gracias por recomendar sus libros. Gracias a todo el mundo que ha estado al otro lado de la pantalla. Los sentimos muchísimo. Yo personalmente, y sé que todo el equipo del instituto y a Paula, Marta y Antonio, que no podamos contestar a todas las preguntas, porque la verdad es que ha habido muchísimas. Considerando que había fútbol hoy, podemos estar contentos con toda la gente que está participando. Simplemente decir que para aquellas personas que no sigan al instituto en redes, pues estamos en Twitter, tenemos un canal de Telegram, todas esas cosas. La charla quedará subida a YouTube para que se la mandéis a amigos, familiares y a toda la gente que pensáis que le pueda interesar. Y eso, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí y participar. Y este es el primer, antes de que se me olvide, es la primera actividad del programa de verano del instituto, y durante el mes de julio habrá otro tipo de actividades de temática diversa que iremos anunciando dentro de poco. Esperemos veros también por ahí. Y eso, muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima actividad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.